Am, Buenos días, hermanos. Buenas noches em, para ustedes. Buenas tardes. Estoy viendo si puedo compartir. Todavía estoy complicado. Share screen. Ya. Y bien. Si alguien me confirma si puede ver el PowerPoint. No, todavía no. Ahora sí. ¿Se puede ver? Ya. Bien. Am, Buenos días a todos desde acá de Australia y buenas tardes a los hermanos que están conectados. Voy a tomar las palabras de don Félix en oración. Y sí, hermano, le pido al Señor que este mensaje pueda ser claro para todos los hermanos. Ese es el principal propósito. Yo soy profesor, originalmente profesor de historia, y ahora estoy enseñando otra cosa aquí en Australia, profesor universitario, y mi pasión es enseñar, tal como Marco, somos profesores y la principal preocupación de un profesor es que la audiencia entienda. Y esa es mi pasión, enseñar y que la audiencia pueda entender el mensaje. Para, por supuesto, y si lo traemos las cosas del Señor, para la gloria del Señor. Ese es el objetivo. Ponemos esto siempre delante del Señor. Hoy les quiero pedir un esfuerzo especial a la audiencia esta tarde. Tienen que Vamos a trasladarnos otra vez en el túnel del tiempo a el año 600 antes de Cristo. Estamos en el siglo sexto antes de Cristo. Y para complicar más el asunto, vamos a empezar hoy una segunda parte en el libro de Daniel que tiene otras características diferentes a la primera parte. Lo van a ver inmediatamente. Este es el capítulo 7. Capítulo 7 de Daniel. En este capítulo vamos a empezar en la segunda parte. Hemos ya cubierto desde el capítulo 1 al capítulo 6 lo que muchos estudiantes de las escrituras y predicadores, y sabemos nosotros, eso es familiar, entienden la primera parte entre el capítulo 1 y el capítulo 6 como la parte geográfica del libro, donde encontramos a Daniel en la parte pública, él en la corte del rey, con los problemas que le enfrenta, y no tan solo él, sino sus amigos. Eso ya lo vimos en la primera parte del capítulo, la primera parte del libro. Ahora bien, hoy estamos en el capítulo 7. Al principio dije, este es un capítulo diferente. ¿Por qué es diferente? Si ustedes se dan cuenta en el PowerPoint aquí, en el PowerPoint, ustedes se dan cuenta de que hay, a diferencia de la primera parte, miren ustedes, ven animales. ¿Ven animales? Animales, ovejas, cabras. En la parte final del libro vamos a ver ángeles que batallan en el cielo. Es decir, la segunda parte del libro de Daniel tiene que ver con algo que conocemos con el nombre de literatura apocalíptica. Es algo que tiene que ver con símbolos, es algo que tiene que ver con ángeles. Vamos a ver la presencia de ángeles en la segunda parte del libro. La segunda parte del libro de Daniel se enfoca principalmente a Israel. El tema es Israel. El tema es la nación de Israel en el plan futuro de Dios. Vamos a ver aquí ahora en claridad lo que va a ocurrir en el futuro, si puedo decir en claridad, usando símbolos, usando ideas, de esta forma. Este es el capítulo 7 del libro de Daniel, que introduce ahora una nueva forma de literatura y lo vamos a ver inmediatamente. Ahora, no se asusten con este PowerPoint, lo van a entender inmediatamente, no se asusten. La segunda parte del libro de Daniel es la parte que es poco familiar para nosotros. Cuando escuchamos del libro de Daniel, inmediatamente pensamos, oh, Daniel en el capítulo 1, cuando propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. O nos acordamos de la imagen del capítulo 2, o nos acordamos de los tres amigos de Daniel en el, foso, en el fuego, o Daniel en el foso de los leones, y lo hablamos en la escuela dominical. Pero es la parte del terreno desconocido de este libro es la segunda parte. Les propongo esta división en la segunda parte del libro de Daniel. Yo sé que es difícil y voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. La segunda parte del libro de Daniel comprende del capítulo 7 al capítulo 12. Aquí estamos en la segunda parte.
Esta es la parte de la sección apocalíptica del libro. Ahora, en el capítulo 7 vamos a ver sueños y visiones. Sueños y visiones. El Señor va a revelar a Daniel lo que va a ocurrir en el futuro, usando símbolos, usando figuras. Muy bien. Fíjense ustedes que esto va a ocurrir, la revelación a Daniel, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Lo ven aquí? En el primer año del rey Belsasar. El rey Belsasar ya es familiar para nosotros. Sabemos quién fue. Era el último rey de los babilonios. Lo vimos en el capítulo 5. Daniel recibe la revelación, la guarda en su corazón. Dice el versículo 28 del capítulo 7, guardé el asunto en mi corazón. Este es el capítulo 7. Ahora, 2 años después, Daniel va a recibir una nueva revelación, todavía en el gobierno de Belsasar, al final del imperio babilónico. Es una visión entre un carnero y un macho cabrío, en el año tercero del reinado de Belsasar. Por lo tanto, 2 años después. ¿Se dan cuenta? El capítulo 7 y el capítulo 8 están cerca. ¿Está claro? 7 y 8, 2 años de diferencia. Ahora, al final del capítulo 8, Daniel dice, pero estaba espantado cuando él vio la visión. Vamos a ver eso. A causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendió lo que vio. Vio a estos machos cabríos, estos animales peleando, y de pronto ve otro cuerno pequeño. Es confuso para Daniel, no lo entiende. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 7 y el capítulo 8, vamos a ver el énfasis en un cuerno pequeño que va a atacar a la nación de Israel, y eso no lo entiendo, dice Daniel, es mucho para mí. Y me imagino el pobre Daniel en el siglo VI antes de Cristo recibiendo toda esta revelación. Demasiado, no lo entendió. Me gusta eso que él dice que no lo entendió. A veces decimos muchas cosas y él se considera, no entiendo, Señor. Es muy bueno a veces decir eso, no entiendo. Y no soy un superhéroe. A veces hay cosas que no entiendo. Muchas veces. Muy bien, ese es otro tema. Si ustedes se dan cuenta, inmediatamente en esta transparencia, aquí en el PowerPoint, se van a dar cuenta que, esto es importante, el capítulo 7 y el capítulo 8 acontecen en el reinado de Belsasar. El 7 y 8 en el reinado de Belsasar. Y usted me dirá, hermano, pero el capítulo 5 de Daniel, permítame volver a la transparencia anterior. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo les estoy diciendo que el capítulo 7 y el capítulo 8 ocurrieron en el reinado de Belsasar. Por lo tanto, presten atención, el capítulo 5 de Daniel, el 5 de Daniel, está después del capítulo 7 y 8. ¿Se entiende? Cuando Daniel, esto es importante, cuando Daniel acude al palacio del rey Belsasar para interpretar la imagen en la pared, ¿se acuerdan? Mene, mene, tekel, uparsen. Él ya ha recibido la revelación del capítulo 7 y 8 de Daniel. Me dirá alguno, ahora entiendo. Daniel no está escrito en orden cronológico, ¿se dan cuenta? Daniel no está escrito en orden cronológico, porque el orden cronológico sería capítulo 7, 8 y 5. Ahora entiendo el mensaje, hermano. El propósito de Daniel en ordenar el libro fue poner los primeros 6 capítulos un orden histórico y la segunda parte del libro tiene que ver con algo profético. ¿Se dan cuenta? La diferencia es muy clara. La otra idea importante es que cuando Daniel acude al palacio del rey a interpretar la señal, él ya sabe por boca de Dios, por interpretación, por mensaje de Dios, por revelación de Dios, que el imperio babilónico estaba llegando a su fin. Él sabía eso, lo vamos a ver en el capítulo 7. Cuando había caos en el palacio de Belsasar, cuando el rey temblaba por lo que estaba viendo en la pared, el hombre de Dios está calmo, porque él sabe, él conoce la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que ocurre hoy. Hay caos, desorden, confusión. ¿Qué pasa con esto? No sabemos.
Pero el hombre de Dios, fundado en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, puede confiar en Dios. Él está en control. Qué tremendo este libro de Daniel. Qué grande es la palabra de Dios. Bien. Ahora bien, 10 años después, Daniel recibe una segunda sección en revelación, que acontece en un periodo especial en la historia, cuando Daniel contempla que el pueblo de Israel, por escritura, tiene que regresar. Es el fin de la cautividad. Después del decreto de Ciro, que ya lo vimos en el capítulo 6, Daniel entiende, es el tiempo de regresar a la tierra, se acaba el cautiverio. Entonces él ora al Señor y el Señor le revela la profecía de las 70 semanas, que lo vamos a ver en detalle. Eso es el capítulo 9. En el capítulo 10 al 12, fíjense ustedes que ocurre 2 años después, donde Daniel recibe una tremenda revelación. Cuando ustedes vean ese capítulo, ustedes van a quedar como yo la primera vez que lo leí, van a quedar, oh, esto es increíble, esto es palabra de Dios. Fíjense los colores. El capítulo 7 ocurre en el primer año de Belsasar. El capítulo 8 en el tercer año de Belsasar. La segunda parte de revelaciones, oh, interesante, en el primer año de Darío y en el año tercero de Ciro. ¿Se dan cuenta los años? Son los mismos. Corresponden, el primer año de Belsasar se corresponde con el primer año de Darío. Diferente imperio, pero la idea es el primer año de cada reino. Por lo cual significa que las profecías están conectadas. ¿Se entiende? Están conectadas. La profecía del capítulo 7 con la profecía del capítulo 9. La profecía del capítulo 8 con la profecía del capítulo 10 y 12. Hay una simetría, diría Marco, profesor de matemáticas. Hay una simetría aquí en números que revela que hay un mensaje que Daniel quiere entregar. Es perfecta la palabra, ¿no? Esto no está escrito así en forma... Vamos a ver, Daniel va a escribir el capítulo 7, voy a escribir ahora. No, hay un orden que el Señor quiere entregar un mensaje aquí. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido la explicación de la estructura de la segunda parte del libro de Daniel. Muy bien. Les dije, y los preparé, lo estoy preparando a la audiencia, a los hermanos, que en la segunda parte del libro de Daniel vamos a una diferente forma de comunicar el mensaje. Una diferente manera de comunicar. Me imagino que ustedes ya han escuchado mensajes del libro de los Salmos, uno de mis libros favoritos, libro de los Salmos. Entre paréntesis, hermano Marco, usted sabe que he estado estudiando por 3 años el libro de los Salmos. ¿Usted sabe, hermano, cuál es el primer libro que tengo del libro de los Salmos en mi biblioteca? Uno que me regaló mi hermano Marcos, Salmos, estudio de los Salmos. Al final se lo voy a mostrar. El libro de los Salmos es una diferente forma de comunicar un mensaje a través de poemas, poesía. Tiene los evangelios, una diferente forma de comunicar. Tiene prosa, narración, el libro de Génesis. Tiene diferentes maneras de comunicar el mensaje. Pues bien, en Daniel, en la segunda parte, Daniel, el Señor va a usar una forma distinta de comunicar. Y es lo que se conoce como vocabulario apocalíptico o literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 vamos a ver bestias. Vamos a ver un cuerno pequeño, con ojos y una gran boca. Imagínense ustedes Daniel soñando, teniendo una visión en la noche de un cuerno pequeño con ojos y una gran boca. ¿No será patético eso? No sé, eso, imagínense, alas de águila, libros abiertos, un anciano de días, los 4 vientos del cielo. Estos son símbolos que debemos interpretar a la luz de la palabra del Señor. Si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es la característica de la literatura apocalíptica? 1, el uso de símbolos. Segundo, es el tema del futuro. El tema del futuro es algo esencial en la literatura apocalíptica. Tercero, es el juicio de Dios. Cuarto, es la presencia de Israel. Israel es un tema central en la literatura apocalíptica. 5,
es la presencia de ángeles. Vamos a ver muchos ángeles y la presencia de ellos interpretando, enseñando, dando el significado a Daniel de lo que él está viendo. Bien, esto es la literatura apocalíptica. Libros como Ezequiel, otro de mis favoritos en el Antiguo Testamento, libros como Zacarías o por supuesto, el libro de Apocalipsis usa literatura de esta forma, símbolos, para enseñar y para destacar el mensaje. Muy bien. Les propongo la siguiente estructura. Era necesario toda esta introducción para poder empezar el mensaje. Les propongo la siguiente introducción, o la siguiente estructura del capítulo. En el versículo 1 vamos a ver el contexto histórico del capítulo. En el versículo 2 al 14 vamos a ver la descripción de la visión y el sueño hacia Daniel. Versículo 2, el contexto sociopolítico de la visión. Versículo 3 al 8, 4 bestias grandes viniendo desde el mar. El versículo 9 al 10, vamos a ver al anciano de días y que se sienta como juez. Versículo 11 al 12, la sentencia es aplicada. Las bestias son destruidas. Entre el versículo 13 y el 14, el versículo favorito, el esencial, el más importante de este capítulo, el Hijo de Hombre viene en las nubes. El versículo 15 al 16, vamos a ver el vehículo que el Señor va a usar o el instrumento que el Señor va a usar para revelar el sueño e interpretar el sueño a Daniel. Dar el significado. Parte 2, vamos a ver la interpretación del sueño. Las 4 bestias del mar, 4 reinos. La verdad acerca de las 4 bestias, 10 cuernos y el cuerno pequeño, versículo 19 al 26. El triunfo del pueblo de Dios, 26 al 27. Y la conclusión en el versículo 28. Ahora bien, esta es la estructura del libro de Daniel. Si ustedes la observan, del capítulo 7. Si ustedes observan la estructura, inmediatamente se van a dar cuenta que la división del capítulo es simple. Eso me gusta. Porque entre el versículo 12 y 14 tenemos lo que se describe, lo que ocurre. Estas 4 bestias que vamos a ver, que suben del mar. 4 bestias. Y una de ellas llama la atención de Daniel, la cuarta, porque tiene este cuerno pequeño con ojos y boca grande que habla contra el Altísimo. Daniel queda espantado con lo que está viendo. Imagínense ustedes teniendo este sueño. Se imaginan una pesadilla. Esto es una pesadilla, una tremenda visión. Daniel no entiende, y es por eso que en el versículo 15 y 16 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea, es un ángel, creo yo, que le da la interpretación de la visión a Daniel. Y es por eso que Daniel Daniel pone aquí, o la palabra de Dios figura aquí en el versículo 15 al 27, la interpretación de su sueño. No es difícil. ¿Se dan cuenta? No es difícil así. Muy bien. ¿Empecemos? ¿Todo claro? Muy bien. Versículo 1 y 2 del capítulo 7. Versículo 1 y 2 del capítulo 7. ¿Ya? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, en el gran mar. Leamos el versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahí tenemos la introducción. Dice Daniel que en el primer año de Belsasar, ya todos sabemos quién era Belsasar. Ya estudiamos en el capítulo 5, Belsasar es el rey que está en Babilonia en el momento en que llegan los persas a conquistar la ciudad. Esto ocurre en el año tercero, aproximadamente en el año 549, 550. Algunos ponen 553. 550 yo creo que es una buena fecha para el sueño. O lo puse anteriormente.
podemos conversar, podemos llegar a un acuerdo al respecto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, dice la palabra de Dios aquí que Daniel tuvo un sueño. Daniel tuvo un sueño o visiones. Esta es la revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios. Dice él que él escribió, versículo 1, él escribió lo principal del asunto, o la sustancia, o este es como el resumen, esa es la idea, el resumen de lo que vio, el resumen. Ahora bien, dice aquí la palabra de Dios que he aquí, dice el versículo 2 de la palabra de Dios, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. Los 4 vientos del cielo. Muy bien. Le puse a esta sección aquí el contexto sociopolítico de la visión. El Señor va a revelar a Daniel el plan del futuro. Esto es un poco complicado, ojalá que todos lo puedan seguir. El capítulo 7 es el programa profético de Dios. El capítulo 7 es la visión de los imperios mundiales desde la perspectiva de Dios. Eso todos están de acuerdo en decir aquello. El capítulo 7 está conectado con el capítulo 2. El capítulo 2 de Daniel, ¿ustedes se acuerdan? Fue la revelación de los imperios mundiales en esa gran imagen a Nabucodonosor. Nabucodonosor vio los metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. ¿Se acuerdan la imagen? La gran imagen. Esa es la imagen que el Señor reveló a Daniel, a Nabucodonosor, acerca de los imperios mundiales. Una imagen que no se podía mover, pero que de repente fue atacada, fue destruida en los pies por una roca que vino del cielo, y esa roca llegó a ser un gran monte, que me habla a mí del reino de Cristo. Pues bien, en el capítulo 7 tenemos la misma visión, creo yo, la misma visión de los reinos mundiales, pero esta vez desde la perspectiva de Dios. Cuando Nabucodonosor ve metales, Dios ve bestias. Cuando Nabucodonosor ve metales como el oro en la cabeza que le representan a él, el Señor ve bestias, animales, porque el Señor ve lo interior de estas naciones, los ve desde el punto de vista espiritual. Lo vamos a ver enseguida. Muy bien. Esa es la panorámica. Brevemente voy a decir más al respecto. Daniel dice, he aquí que los 4 vientos del cielo, los 4 vientos crean problemas. Fíjense la imagen. ¿Ven la imagen aquí? Esta imagen del mar, de las olas que se levantan. Esa es la idea. Que provocan gran convulsión, agitación. ¿Ha estado alguna vez así? ¿Visto alguna vez en el mar, en Chile sobre todo? Nosotros sabemos de eso. En un mar tempestuoso. Y el viento. Escuchen el viento. Interesante, ¿eh? El viento, las olas gigantescas, el desorden, el caos. Esa es la idea. El caos. En los 4 vientos. Creo que esto se refiere, cuando habla de los 4 vientos, por supuesto, es algo universal. Y se refiere al tumulto, al tumulto de las gentes, al desorden y al caos mundial que ha de venir en el fin de los tiempos. Y no solo en el fin de los tiempos, sino que ha sido una característica de la historia humana. Y principalmente se va a agravar en los momentos previos a la venida del Señor Jesucristo durante la gran tribulación. Los vientos agitan el mar. Esta visión habla de un conflicto que será universal. Me gusta eso. Los 4 vientos combaten en el gran mar. Y muchos estudiantes de las Escrituras coinciden en señalar que este gran mar se refiere al mar Mediterráneo. Al gran mar en ese tiempo era el mar Mediterráneo, donde estaba Europa y los poderes mundiales principalmente concentrados en esa área. Es un conflicto mundial. No solo abarca a Israel, sino que abarca al mundo entero. Al mundo entero. El mar representa tumultos de gentes, movimientos de gentes en los últimos tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo. Si ustedes van conmigo a Lucas, capítulo 21, Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, la palabra de Dios dice así. Es el Señor Jesucristo que está hablando aquí.
En el capítulo 21 de Lucas, dice en el versículo 25, entonces, 21-25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se dan cuenta? Dice que habrá, dice el versículo, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando describe las características de los tiempos postreros, aquí estamos hablando del futuro, aquí estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, estamos hablando del tiempo que precede a la venida del Señor Jesucristo. El Señor se refiere a ese tiempo como un tiempo en que el mundo estará convulsionado, confundido, angustiado. Estarán confundidos acerca del bramido del mar, acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Las estrellas, la creación entera será agitada por los juicios de Dios. Los hombres desfalleciendo, dice el versículo, por el temor y la expectación de lo que ha de ocurrir. Confundidos. Si ustedes me preguntan, hermano, ¿cuál es la idea aquí? En el capítulo 7 de Daniel, la idea habla de confusión, de tumulto, de caos, de desorden. Eso será el mundo. Entre paréntesis, eso es el mundo hoy. Eso es el mundo hoy. Y lo será hasta el fin. No hay posibilidad alguna que este mundo mejore. No estamos aquí hablando por una mejoría social. No, la Biblia no habla de eso. Esto irá de mal en peor. La gente se irá confundiendo, el temor irá aumentando y la confusión irá de mal en peor, lo dice el apóstol Pablo. Vendrán tiempos peligrosos, dice la Escritura. Aquí tenemos en Daniel, lo tenemos en Pablo, lo tenemos en el Señor Jesucristo. En el capítulo 7, fíjense ustedes el contraste. En el cielo hay, en la tierra, caos. ¿Se fijan la imagen aquí? En la tierra hay caos, hay desorden, hay bestias que se levantan de la tierra. Hay que combaten en el mar, que luchan por poder, por dominio del mundo. Pero Daniel contempla la gloria de Dios. Qué precioso capítulo. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El capítulo 7 es un tremendo contraste entre el caos en la tierra, el tumulto y la angustia en la tierra por la acción de estas bestias que representan los reinos mundiales a través de la historia, hasta la venida de Cristo, y la calma, y la paz, y el orden, y el control de Dios en su trono. ¿Aprecian el contraste? Me acuerdo cuando estuve en Chile, ustedes ojalá que se acuerden, algunos, prediqué el Salmo 11. El Salmo 11 dice que Dios está en su trono. Aquí abajo los pilares se destruyen. Aquí abajo hay caos y desorden. Pero en el cielo Dios está en su trono. Este es el capítulo 7 de Daniel. Vamos al versículo 3 al 8. Versículo 3 al 8. Si ustedes están viendo el reloj, no voy a alcanzar a terminar el capítulo 7 hoy día. Les tengo esa mala noticia. No lo alcanzo a terminar. Bueno, si ustedes se quieren quedar hasta más tarde, no creo. ¿Algunos? No creo. Dice aquí, dice el capítulo 7, versículo 3 de la palabra de Dios. Versículo 3, dice que y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. ¿Bien? Subían del mar. Quiere decir que estos corresponden a imperios que vienen de la tierra, que vienen del mar, subían del mar. Es interesante porque el contraste con el Hijo de Hombre que vamos a ver después, que viene del cielo. Que viene del cielo. Estos suben del mar, aparecen, y aparecen cuando Dios lo dice. Vamos a ver esto. Dice aquí que son cuatro bestias grandes. La idea aquí en el hebreo, en el original, es que son monstruos, son gigantescos.
Son 4 bestias grandes, gigantescas, monstruos, que vienen del mar, que vienen de la humanidad. Esto es lo mejor que puede hacer la humanidad. Esto es lo mejor que puede hacer. Es el producto de la humanidad que viene. Esta es la historia del mundo desde el punto de vista de Dios. Aprécienla. Dice, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Daniel dice, o el ángel, lo que él ve, dice, la primera era como león y le fue dado, dice aquí, y le fue dado, dice que tenía alas de águila y que dice que tenía corazón de hombre. Es interesante. Creo que esta representa a Babilonia. Lo vamos a ver enseguida. Permítame describirle las bestias primero, ¿ya? La segunda dice aquí, y aquí otra bestia, versículo 5, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Luego aparece otra, después de esto miré, y aquí, dice, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y then otra, después de esto miraba, y yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, versículo 7, la cuarta bestia, espantosa y terrible. Note los adjetivos que para describir la bestia, era espantosa, era terrible en gran manera, la cual tenía los dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pero el sueño no termina ahí. Sigue y dice, mientras yo contemplaba, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de ellos, de él, fueron arrancadas, delante del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, esta es la visión de Daniel del capítulo 7. ¿Cierto que es complicada? Y no la vamos a alcanzar a ver en todo, pero esta es la visión. Esta es la historia humana desde el punto de vista de Dios. Cuando, les dije, cuando Nabucodonosor ve metales en orden, pero inestables, el Señor revela a Daniel que la esencia de los reinos mundiales, la esencia de aquellos que buscan el poder y se comportan como animales. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 cuando estudiamos acerca de los que perseguían a Daniel? ¿Se acuerdan cuando estudiamos que Daniel buscaba orar al Señor y sus enemigos corrían a acusar a Daniel? ¿Se juntaron para acusarlo frente al rey? Si usted escucha ese video y lo ve de nuevo y estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el hebreo, la palabra hebrea que se ocupa ahí, es una palabra que se usa para animales que siguen a la presa. Los hombres se comportaron como animales para perseguir a Daniel. Les puedo decir que los hombres se comportaron como animales para perseguir al Señor Jesús. En el Salmo 22 dice, perros me han rodeado. ¿Se acuerdan de eso? Fuertes toros de Basán. El Señor Jesús experimentó eso mismo. Los animales lo cercaban, lo observaban. Los fariseos querían capturar una palabra de él. Pablo describe a los pecadores como sepulcro abierto en su garganta en Romanos. Como animales. Esa es la realidad espiritual del mundo sin Cristo. Pues bien, aquí tenemos estos imperios mundiales a la vista de Dios. Reinos vistos desde la perspectiva de Dios. Eso es importante. Reinos vistos desde la perspectiva de Dios. Noten ustedes que las bestias, es una visión panorámica del sueño, las bestias son destructivas. ¿Se dan cuenta? Las bestias son destructivas. Fíjense en el oso, que tiene estos huesos, ¿cierto? El oso que tiene estos, ¿cómo lo podemos decir?
estas costillas en su boca. Es una bestia y que camina cojeando. No, miren el leopardo con las 4 alas y 4 cabezas. Miren la bestia, la cuarta bestia, que no sabemos qué es. ¿Se dan cuenta cómo se va deteriorando? Parte en un león con alas de águila, pero termina en una bestia que es irreconocible, que es totalmente ajena a la creación de Dios. Hay un deterioro en las bestias, eso es importante. Y habla de un deterioro espiritual, de una corrupción, de una inmoralidad, de una agresividad tremenda contra Dios, a tal punto que el último poder mundial es un cuerno pequeño, que para mí es patético, es un cuerno pequeño que tiene ojos y una gran boca que blasfema contra Dios. O sea, este es el punto final y climático, el punto culminante del poder mundial, del poder gentil, que se va a rebelar contra Dios. ¡Oh, qué grande! Que se revela contra Dios. Tenemos el primero en Nabucodonosor y el último en aquel líder mundial que se levantará algún día contra Dios, de acuerdo al Salmo capítulo 2, y juntará a las naciones, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, las juntará para el gran día de la batalla, que se conoce como Armagedón. Y la bestia que llama Apocalipsis 19, o el hombre de pecado que habla el apóstol Pablo, reunirá a las naciones para combatir contra Dios. Aquí tenemos la visión panorámica de la historia del mundo. Las bestias, y el último punto aquí, las bestias aparecen en un orden secuencial, no simultáneo. ¿Se dan cuenta? Me gusta eso, me gusta el detalle de la palabra de Dios. Tenemos la primera, el león, y aquí otra segunda. Después de esto miré y aquí otra. Después de esto miraba yo las visiones de la noche y aquí otra. Mientras yo contemplaba esto, apareció esto. ¿Se dan cuenta el orden? Hay un orden, hay una secuencia en los reinos mundiales, no simultáneos. Esto es lo que acontece en la historia mundial y lo que acontecerá en el futuro previo a la venida del Señor Jesucristo. Muy bien. En mi reloj son 10 para las 10. ¿Eso significa que me quedan 10 minutos? Sí, Marco, perfecto, 10 minutos. Muy bien. Las bestias luchan, el último, las bestias luchan por poder, control y dominio mundial. Estas son mis 4 observaciones aquí, ¿ok? Los reinos son vistos desde el punto de vista de Dios. Las bestias son destructivas e infunden mucho temor. Eso es importante. Era aterradora la visión que estaba viendo Daniel. Esto no es una figura de paz. Esto es una figura de destrucción. Las bestias aparecen en un orden secuencial y finalmente las bestias luchan por poder, control y anoten, dominio mundial. Dominio. Esa palabra es importante, dominio. Dominio. Y lo van a ver la razón por qué les dije eso, lo estoy diciendo esto, dominio. ¿Está claro? Esta es la descripción de la visión de Daniel. Pero nos falta la interpretación. Hermano, no nos deje aquí. Por favor, tiene 8 minutos, hermano. Díganos algo, por supuesto. La primera, veamos la primera. La primera era como león, dice aquí. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Creo, y por supuesto lo dicen otros estudiantes de la Escritura, que el león corresponde a la cabeza de oro de la imagen de Nabucodonosor. La cabeza de oro corresponde a Babilonia. Eso es importante. Babilonia. Y algún hermano me preguntará, hermano, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué Babilonia es el comienzo del gobierno gentil, del dominio gentil? ¿Por qué, hermano? Denos la razón. Porque fue Babilonia la que conquista Jerusalén. Porque es el Señor, de acuerdo a las profecías de Jeremías, que entrega Jerusalén en las manos de Babilonia. No a los asirios que habían sido antes. No a los egipcios. Es Babilonia quien conquista Jerusalén y quien termina con el reinado de David, de la línea de David. Es en ese momento cuando comienza el dominio gentil que concluirá con la aparición del cuerno pequeño, el anticristo, la bestia, como lo vimos anteriormente. Miren, era como un león. Y saben una de las cosas interesantes. Me imagino a
Daniel recibió esto, dice, la primera era como un león. Bueno, Daniel vivía en Babilonia y Daniel veía todos los días, me imagino, la puerta de Ishtar, que usted imagino que es familiar para ustedes. Y saben ustedes que en esa puerta había ustedes lo ven en esta imagen, aquí está la puerta de Ishtar, azul, hermosa. La procesión, ya le expliqué la procesión, y en esa procesión, en la pared de la procesión, ¿saben lo que había? Leones. Y leones con alas. Leones con alas, símbolo de Babilonia. Pues bien, es obvio, es claro que el león con alas corresponde a Babilonia. No hay duda de aquello. Este no es Inglaterra, este no es Estados Unidos, este no es Chile, lamentablemente. Es Babilonia. Este es Babilonia, es claro. No hay duda de aquello. Pues bien, dice aquí que tenía alas de águila. Esto habla del dominio. Fíjense ustedes que el ave principal de los cielos es el águila, el más importante, majestuoso. Y el rey de los animales de la tierra es el león, lo cual habla de poder, lo cual habla de majestuosidad, evidente. Jeremías 4:7 nos dice que Babilonia, el león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. Jeremías 4:7, Babilonia es comparado con un león. Jeremías 4:13 también habla de un león. Ezequiel 17, versículo 3. ¿Usted está tomando nota? Ezequiel 17:3 y versículo 12 se refiere a las alas de águila que vienen a atacar a Jerusalén, que corresponde a Babilonia. Jeremías 49:22 se refiere a Babilonia como un león que conquista Edom. Muy bien, está muy claro. Mi hermano Pablo estudió a Habacuc. Habacuc 1:6-8 se refiere a Babilonia. Y ella habla de la rapidez de las alas de águila y cómo viene a comer la presa. Habacuc 1:6-8. Es claro que las alas representan la velocidad, el león representa el poder del imperio babilónico. Y la idea que se le da un corazón de hombre probablemente alude al hecho que Nabucodonosor, en el capítulo 4, reconoce al Dios de los cielos. Es la única bestia, fíjense ustedes, es la única bestia de todas las que Daniel ve que tiene corazón de hombre. Corazón de hombre. Y se pone como hombre, camina como hombre, porque es diferente a las bestias. Qué preciosa la palabra, qué clara. Bestia significa que no entiende a Dios. Bestia significa que no conoce el dominio de Dios, como Nabucodonosor antes de ser humillado. Pero al momento en que vuelve los ojos al cielo y reconoce el dominio y la soberanía de Dios y que Dios está en control, pasa de ser bestia a ser hombre. ¿Se dan cuenta? Todas las naciones son vistas como bestias porque son naciones que no reconocen el dominio y el control de Dios y la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios. Vean las naciones del mundo hoy. Revisen las leyes del mundo hoy y se darán cuenta que es un mundo sin Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Me quedan 4 minutos. Y le fue dado corazón de hombre. ¿Está claro? La segunda bestia corresponde a un oso y que es muy fácil de entender que es el imperio que sigue a los babilonios y que corresponde al imperio medo-persa. No hay duda de eso. Cuando Ciro invade Babilonia, corresponde al oso o a la plata en la imagen de Nabucodonosor. Fíjense que el oso camina inestable, lo cual representa los poderes, me gusta eso, representa la influencia mayoritaria de Persia sobre los medos. Interesante. Y cuando él tiene los 3 costillas en su boca, en el hocico del oso, que representa el poder del imperio medo-perso, representa los 3 dominios principales de los medo-persas: Babilonia, Lidia y Egipto. Clarito, muy claro. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es la palabra de Dios? Fíjense ustedes que se le dice, devora mucha carne. Todo está en control de Dios. Y el último que voy a terminar hoy día, este es mi último,
Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. ¿Saben ustedes? Yo soy profesor de historia, y cuando me acuerdo joven leyendo esto y estudiando esto, quedé asombrado de la precisión de la palabra de Dios. El primer imperio babilónico, el segundo el imperio medo-persa, el que le sigue es el imperio de Alejandro el Grande, y lo vamos a ver mucho más en detalle. Las alas, las 4 alas, representan la rapidez de la falange o de las tropas de Alejandro el Magno. Fíjense ustedes, Alejandro el Grande. Fíjense ustedes que en el mapa muestra aquí que en el año 334 fue la primera victoria de Alejandro en Turquía. La última, el 326. Lo cual significa que en un plazo de 12 años, escuchen, en un plazo de 12 años, Alejandro conquista la totalidad del imperio medo-persa. En 12 años, los ejércitos de Alejandro eran rápidos y triunfaron y derrotaron un tremendo imperio. Las alas hablan de la rapidez de este imperio. Las 4 cabezas corresponden a los 4 generales que siguen a la muerte de Alejandro. Alejandro muere en el poder de su fuerza, en una fiesta a los 33 años. Saben ustedes que, escuchen, esto es interesante, muy interesante, y grafica muy bien a Alejandro. Una cortita historia. Saben ustedes que cuando Alejandro Magno llega a la India, él quiere seguir adelante conquistando, y saben ustedes que ahí tenemos una de las primeras protestas en la historia. Los soldados de Alejandro literalmente protestan hacen huelga y le dicen: no queremos seguir peleando, queremos devolvernos a Grecia. Y la historia dice que literalmente Alejandro, cuando se entera que sus soldados no querían seguir adelante, Alejandro se pone a llorar, porque lo único que él quería era llegar y conquistar territorio. A los 33 años de edad muere, alcohólico, enfermo y lamentándose de no poder conquistar más territorio. En 12 años Alejandro conquista la totalidad del imperio medo-persa. Muere Alejandro y la historia nos dice que 4 generales heredan su imperio. La Biblia dice: 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿No es preciosa la palabra del Señor? Esto fue escrito 600, 300, más de 250 años antes que Alejandro. 250 años antes que Alejandro, hubo un hombre llamado Daniel que recibió con precisión lo que iba a acontecer en el futuro. Para él eso es futuro, para nosotros es historia. Pero esto nos da garantía. Usted me preguntará, hermano, y termine, ¿cuál es la idea de todo esto? Si esto ocurrió en el pasado, si la palabra de Dios es tan precisa, que todo lo que ocurrió está aquí escrito, es certero, Alejandro apareció, los 4 reinos después, certero, la palabra de Dios es garantía que lo que va a ocurrir en el futuro, la venida del anticristo, es cierta, es real. Esto no es ciencia ficción, esto no es la guerra de las galaxias, esto es real, esto es cierto. El Señor Jesús viene, el Señor está en control. Aparecen imperios, caen reinos, Él muda los tiempos, Él pone reyes, Él quita reyes, el cielo gobierna, no el hombre, no Donald Trump, no mi primer ministro, es el Señor que tiene el poder. Y desde aquí, hermanos, le damos gloria a Dios. Y desde allá donde tú estás sentado, aun cuando no entiendas mucho de lo que está pasando en este capítulo, pero te enseña que aquel que está sentado en el trono tiene el control, nada lo sorprende. Él no hace las cosas tardes, Él no se equivoca, Él sabe, y esto es garantía que el Señor Jesús viene, y tú dices, hermano, que venga pronto, que el Señor reciba la gloria y la honra, solo Él. Gracias.